Hola, bienvenidos amigos a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Es el proyecto para espiritualizar nuestra vida. Cada vez que yo hablo de la vida espiritual, de la interioridad, de la toma de conciencia, no me estoy refiriendo a la religión, no me estoy refiriendo a la práctica del culto, de una cultura de manifestaciones externas hacia la divinidad. No. Yo cuando hablo de espiritualidad me estoy refiriendo es a la acción del cerebro interno, del cerebro reptiliano. Toda acción del cerebro reptiliano es espiritual, porque es el funcionamiento de los átomos, de las moléculas. Por ejemplo, la respiración es espiritual. La digestión, cuando tú comes, es espiritual. Todo, todo lo que sea natural, como el movimiento, el transcurrir de la vida de las plantas, el transcurrir de la vida de los animales, eso es espiritualidad. Espiritualidad es la vida natural del ser vivo. Este planeta es espiritual porque tiene vida. Tú eres espiritual porque tiene vida. La espiritualidad es aquí. La vida es la espiritualidad. Por eso en el pueblo judío, la sangre, que es el símbolo de la vida para ellos, es espiritual. ¿Ve? O sea, la espiritualidad es algo interno en nosotros y todos los seres humanos, por naturaleza, pues somos espirituales. Porque el espiritual es neuma, es aire, la espiritualidad, neuma, aire, el espíritu, aire. Y tu cuerpo está hecho de aire, totalmente, todo está hecho de aire. Por eso tú respiras, tú no puedes dejar un segundo sin respirar. Este tema de la vida espiritual es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ese acto espiritual natural de la vida, de tu comportamiento, de tu organismo, cómo funciona tu organismo. Por eso yo les digo que cuando activemos el cerebro interno, el cerebro del espíritu, lo tienes que hacer durmiendo, comiendo, bebiendo agua, respirando y haciendo ejercicio. Vea que son prácticamente cosas biológicas, lo que llaman biología. Lo que pasa es que nosotros le regalamos ciertas actitudes nuestras o ciertos comportamientos o partes de nuestra vida a las disciplinas científicas. Por ejemplo, si vamos a hablar del espíritu, entonces ya se lo regalamos a la religión. Pero cuando hablamos de biología, se lo regalamos a la ciencia. ¿Y quién dijo eso? Estamos hablando del espíritu. Lo que pasa es que al espíritu le han puesto biología, y le han puesto química, y le han puesto religión. Pero en el principio no tiene nada en absoluto de eso. Es simplemente que somos seres espirituales. ¿Ve? Somos seres espirituales. Somos espíritu. Somos un espíritu que se ha solidificado, se ha vuelto sólido. Recuerden siempre la imagen. Para hablar de espíritu, la mejor imagen para hablar de espíritu es el agua. El agua gaseosa es espíritu. El agua líquida es espíritu. Y el agua sólida es espíritu, con lo que se puede tocar. Entonces, esto es espíritu. Lo que pasa es que es sólido. Pero nuestra vida también es gaseosa. Por eso respiramos. Y es líquida. Por eso tenemos la sangre, el fluido. ¿Ve? Es el mismo. O sea que nuestra vida, en esencia, es espiritual. Todo es espíritu. Toda nuestra vida debería ser espíritu. Es como la tierra. La tierra, como yo siempre les digo, no debería llamarse tierra. Debería llamarse vida. Vida. Este planeta se llama vida. No debe llamarse tierra porque tierra es una partecita. Agua es otra parte. Y vida es todo. Todo este planeta es vida. La característica más importante de este planeta es vida. Al respecto, que les decía, no podemos entonces regalarle
las cosas, darle gratis nuestra existencia, nuestra vida a ciertas disciplinas. Por ejemplo, la política. La política, si partimos desde el punto de vista espiritual, política es la organización de la vida. Pero si vemos en el mundo normal, ya la política se transformó en politiquería y es para manejar el poder. Ya no es para el servicio de la vida, sino para usurpar el poder para sí mismo. Tremendo. La economía. La economía, si un espíritu, si somos espirituales y pensamos en la economía, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Pues es la productividad de la vida, la reproducción de la vida, el sostenimiento de la vida. Por ejemplo, las plantas son las que mejor economizan el terreno. ¿Por qué? Porque cuando hay diferentes clases de plantas, unas agarran este nutriente, otras agarran este, otras agarran este y otras agarran este. Por eso los campesinos, donde se hace cultivo natural, ellos siembran maíz, 2 o 3 cosechas de maíz, y luego lo cambian por cosecha de arroz. Y luego lo cambian por otro producto, por otro plantío. Porque ellos dicen que hay que dejar descansar el terreno. Pero dejar descansar el terreno significa que es cambiar de plantas, de productos. ¿Por qué? Porque cada planta le agarra del terreno un nutriente diferente hasta que el terreno vuelve y se recupera. Eso sería la economía. ¿Pero qué es para nosotros economía? Es el mercantilismo. Producir y consumir a través del dinero, y entonces empieza esa rueda. Entonces dañamos. ¿Por qué no espiritualizamos la economía? Lo mismo la religión. ¿Qué es religión? Religión es ligarse a un mecanismo de conceptos cultuales, litúrgicos. Eso es religión. Estamos ahorita en la Semana Santa. ¿Y quién piensa en la espiritualidad en la Semana Santa? Piensan en los cultos que hay que hacer, en las expresiones de afuera, externas. Por ejemplo, ayer era el Domingo de Ramos. ¿Qué era lo más importante ayer el Domingo de Ramos? Piensen, batir las palmas, ¿verdad? Palmas. ¿Quién les dijo que el Domingo de Ramos era batir palmas? ¿Dónde está eso? Un acontecimiento tan significativo como es la entrada de Jesús a Jerusalén. Y lo que dice el texto es que es para que se cumpliese una profecía que el rey, que el que venía a liderar el grupo o el destino del pueblo judío, era el que venía montado en un asno, en una parte dice asno, en un pollino, y que venía y que llegaba. Y por eso Jesús, con la llegada de Jesús, dicen, por ejemplo en Mateo, dice, ¿y quién es este? Entonces contestan los otros, este es el profeta que ha de venir. Mire que ya no aparece como rey, apareces como profeta. Y los profetas andaban en burrito. O sea que Jesús no llega como rey, Jesús llega es como profeta. Y luego, en otro pasaje, en otra versión, porque el pasaje de la entrada de Jesús está en los 4 evangelios, dice, es que si ellos no hablan, porque le dicen, dígale a la gente que se calle, que no proclame, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice, es que si ellos se callaran, gritarían las piedras. O sea, la entrada de Jesús a Jerusalén es como la entrada de Jesús al templo tuyo. Es una transformación. Por eso enseguida, después, miremos en Mateo, después del pasaje en que Jesús llega a Jerusalén, lo que hace es tumbar las mesas, ir allá a rescatar el templo. Y tú eres el templo. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Y dice que hemos convertido el templo en una guarida de ladrones. Entonces, ¿cómo está tu cueva? No son las palmas, ¿sí ve? Porque exteriorizamos con el cerebro externo, pero no interiorizamos.
la vida espiritual. La Biblia es netamente espiritual, pero nosotros nos quedamos con el continente, con el empaque. Nos gusta la historieta, pero no profundizamos, no vamos al interior. Y luego Jesús, después que él entra a Jerusalén, va al templo, enseña sobre los siervos leales, los siervos fieles, la productividad, enseña, cuando sale ve una higuera y le dice que esa higuera que nadie comerá fruto de ella. Ve que es todo lo que, ¿a qué hemos venido nosotros? A dar frutos. Si no damos frutos, estamos dañando nuestro organismo, estamos convirtiendo nuestro cuerpo en improductividad. Entonces tenemos que ser productivos, como las plantas, como los animales. ¿Qué hacen las hormigas? Las hormigas dicen que si no existieran hormigas, no habría plantío, no habrían plantas, porque las hormigas oxigenan el terreno. Si no hubiesen abejas, pues no habrían frutos, no se reproduciría la vida, porque las abejas polinizan. Todo esto tiene que ver con la vida espiritual, pero nosotros no la vemos así. Ahora, la vida de la ciencia es lo mismo, ya hemos hablado de la política, la economía, la religión, y la ciencia es lo mismo. La ciencia la tomamos como el saber que tiene el dominio para manipular la vida de nosotros. Por eso se convirtió el negocio de la enfermedad. Hay un negocio de la enfermedad. Y ya lo he dicho muchísimas veces. Los mismos que producen las enfermedades son los mismos que producen la medicina para tratar de curar esas enfermedades, pero no es ni curan, ni sanan, ni le prolongan la vida a nadie. Entonces es un negocio, una rueda. Insecticidas y fungicidas para las plantíos, los productos envenenados, nos los comemos, después nos enfermamos y entonces nos dan medicina. Y pastilla, 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 pastilla todo el día. Ahí no estamos protegiendo la vida, la ciencia. Entonces los 4 jinetes del Apocalipsis, en sí, estos términos, lo que es la política, que es la organización, la economía, que es la productividad, la religión, que es la religión debería ser el despertar, la expresión de la vida interior, y la ciencia, que debería ser el proteger la vida. Se ha tergiversado eso. No es que en el fondo sean malos, porque todos los tenemos, pero le hemos regalado. O sea que nuestra organización se la hemos regalado a la política. Nuestra productividad, que tú eres productivo por naturaleza, se la hemos regalado a la economía. Nuestra expresión espiritual, se la hemos regalado a la religión. Y nuestra vida, muerte, se la hemos regalado a la ciencia. O sea, nosotros le hemos cedido el puesto. ¿Pero por qué? Porque no somos espirituales. Estamos domesticados. Hoy, precisamente, les he empezado a hablar de este tema porque el tema es la lujuria. Y por lo general, nosotros creemos que la lujuria solamente tiene que ver con el sexo. Y es cierto, claro, porque la lujuria es el mal manejo de la sexualidad. Por eso existe la zoofilia, los pederastas, la pedofilia, la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, el incesto, los tabúes, los mitos, las enfermedades venéreas, la pornografía, la poligamia, los instintos. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. Y todas esas palabras que son tremendamente politizados, comercializados, religiosizados y cientificados, todas esas palabras o todas esas actitudes son manejadas por personas que tienen mucho poder. La sexualidad, mala vida, o sea, la lujuria es la sexualidad exagerada, como la lascivia, es el placer exagerado a través de la sexualidad. Que produce placer la sexualidad, claro, pero cuando eso se repite y se convierte en un vicio, entonces ya se llama lujuria o lascivia. ¿Quiénes son los que más caen en esto? ¿Quiénes son los que producen esta cadena de la lujuria?
todos los seres humanos que ostenten poder. Cuando una persona tiene poder, inmediatamente se vuelve lujurioso, tanto en la vida sexual como en sus actitudes exageradas. Por eso se salen. El poder mata, acorrala, discrimina, hace barbaridades durante toda la vida del ser humano. La época de Roma, la época de Inglaterra, de Alemania, todo. El poder transgrede cualquier forma de vitalidad de la vida. El poder. Entonces, el poder, cuando se ostenta poder, inmediatamente se cae en la lujuria. Cuando se ostenta el tener, todo ser humano que tenga, lo primero que hace es desbocarse por el lado de la sexualidad. Tienen dinero, inmediatamente empiezan a crear cosas imaginarias o cosas que ya suceden para el placer de la sexualidad. El tener. Tienen dinero, inmediatamente van creando cosas. Eso les pasaba en el Imperio Romano, en el Imperio Griego. Habían baños públicos, habían tabernas, habían bares, habían de todo. Toda la vida ha existido eso. Cada vez que el ser humano tiene dinero o tener cualquier cosa que le produce, que hay productividad, inmediatamente se desboca por el lado de la sexualidad. Y el tercero es el placer. Entonces, por el placer, por el gusto, por ese deseo, entonces se desboca y se desvía la sexualidad. El sexo es para la reproducción. Por eso las células, una célula y otra célula hacen sexo. Porque cuando se unen, tienen sexo. Sexo es la unidad, la unión de dos seres para producir vida. Esa es la sexualidad. De ahí, eso es lo que significa sexo. Dos células se unen y se produce la vida. O sea que ellas tienen sexo. Pero nosotros lo hemos convertido es en un mercantilismo. Y cuando esto se mercantiliza, entonces es donde vienen las desviaciones. Y por eso viene la lujuria. Pero ya voy a explicar un poco más. Ahora, ¿qué es lo contrario de la lujuria? Mire el problema. ¿Por qué no se cura esto? ¿Por qué cada vez, no importa que hayan leyes, cada vez es más grande? Por ejemplo, hay leyes contra la pornografía. Y la pornografía produce más dinero que el petróleo. La economía más grande que ha habido durante toda la vida y que hay en este momento es la pornografía. La comercialización del sexo en mujeres y en hombres. O sea que con esto no se escapa a nadie, porque todos somos sexuados por naturaleza. Esto conlleva a que la sexualidad no se maneje adecuadamente, no se controla, porque tenemos un problema de educación. La sexualidad, que está en todo, y que el manejo de la sexualidad se sale, los gobiernos o las culturas lo han querido controlar. Y lo controlan, por ejemplo, en el caso de la religión, lo controla con una palabra que se llama castidad. Entonces, no tengas sexo, no manejes el sexo, no te salgas del sexo y manejes la castidad. ¿Y qué es la castidad? Castidad viene la palabra castigo. Castigo, o sea, castigues tu sexo, tu sexualidad. Castígalo. Entonces, ¿quién quiere estar castigado toda la vida? Por eso las aberraciones más grandes están en las personas cuando tienen cuando se controla o cuando se represa ese instinto de la sexualidad. Y entonces viene la explosión más grande en un ser humano o en una sociedad que reprime el manejo de la sexualidad porque lo toman desde el punto de vista del castigo. Muy parecido cuando a los niños en el colegio la profesora o el profesor los castiga
porque se portaron mal y como castigo lo mandan a recoger basura. Entonces ellos en la cabeza van desarrollando en su mente que la limpieza es fruto del castigo. Por lo tanto, voy a estar sucio en la vida, no voy a limpiar las cosas, voy a ser desordenado, porque yo no quiero el castigo. Entonces, para yo tener limpieza, el limpiar es un castigo, entonces ¿para qué limpio? Lo mismo sucede con la sexualidad. Con la sexualidad es exactamente lo mismo. Se castiga, se toma como castidad, como castigo, y entonces la gente pues prefiere estar en la suciedad. ¿Ve? Y ahí es donde viene todas esas dificultades del manejo del sexo. Freud ayudó un poco en lo de la sexualidad, pero parece que de un lado, porque era todo reprimido, entonces se fue para el otro lado. Todo libre, el libertinaje de la sexualidad, y que atrae terribles consecuencias. Toda la vida ha traído consecuencias para la salud, para la higiene de la sociedad, porque vienen enfermedades venéreas, vienen niños o la vida deformada y muchísimas otras cosas que, como no soy científico en esto, no lo puedo expresar tan claramente, pero por todos lados se encuentra esta temática. A mí lo que me corresponde es hablar de la lujuria, porque desde el punto de vista espiritual y de lo que yo manejo, ese es uno de los pecados capitales, la lujuria, y que está en todo la actitud o el ambiente religioso. En todas las religiones, en todos los ámbitos espirituales, se maneja la lujuria. La lujuria. ¿Qué es entonces la lujuria? Voy a explicarles un poco sobre la lujuria, que es uno de los terribles, para mí, uno de los terribles vicios que tiene la humanidad. Porque si fuera la persona, digamos, manejando su sexualidad desde el punto de vista personal, con su pareja o con la persona que libremente acepta tenerlo, pues está bien. Pero es que la lujuria se manifiesta en la pedofilia, en los maltratos infantiles, en la esclavitud de mujeres, del trata de blancas, que son utilizadas para la sexualidad, en el negocio, en el mercantilismo. Por eso yo digo, todos los que ostentan el poder, el tener y el placer, son los que manejan estas grandes compañías que comercializan con la sexualidad. Y esa es lo grave de la lujuria, que es un negocio terrible y que es permitido por muchos gobiernos, y que en Estados Unidos los tratan de controlar, pero por una ley externa, no por una verdadera educación en la infancia o en los niños. No hay educación, porque en el caso de que los jóvenes están recibiendo educación en las escuelas, educación sexual, y sin embargo son los niños que a los 15, 16 años ya tienen actividad sexual y ya la hacen de manera desordenada, porque hay niños, porque hay enfermedades, porque hay tantas cosas difíciles. No ha habido una educación en eso, es difícil. Por lo tanto, entonces voy a hablar de la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Voy a pasar ya la cámara para entrar en el tema pertinente de hoy. ¿Qué es el problema o la dificultad, el pecado o la realidad de la lujuria? La lujuria, como lo vemos acá, es el número 8 dentro de esta rueda del enneagrama, y está en el medio de la pereza y la gula. Mire, la lujuria se va hacia la pereza y se va hacia la gula. Por eso cuando, por ejemplo, la prostitución, ¿por qué tú eres prostituta o prostituto? Bueno, porque es más fácil, más rápido para uno buscar trabajo. Algunos, no todos, ¿ves? Y otros por la gula. Pues por el placer o por el deseo, ¿ves? Aquí. Entonces por eso la lujuria está como en las dos. Pero la lujuria tiene que ver con la avaricia. El lujurioso activo es un avaro y a la vez se relaciona con el orgullo. Con el orgullo. Muy bien. Vamos a ver la lujuria desde el punto de vista mitológico.
Desde el punto de vista mitológico, la lujuria o la sexualidad o la lascivia es quien ha tenido más dioses. De todos los temas que hemos visto, el orgullo, la vanidad, la ira, la envidia, la gula, la avaricia, todos estos temas que hemos visto tienen sus dioses en la mitología. Pero la sexualidad abundan muchísimos dioses. O sea que el ser humano que quiere en este momento manejar, controlar, educar, dirigir, guiar la sexualidad de la sociedad, vea, se le dificulta porque esto tiene aristas por todos lados. Por donde quiera se sale la sexualidad. Y por eso hay muchísimos dioses. Entre esos dioses tenemos a Eros, que en griego es Eros, que en romano, en los latinos es Cupido. Es el dios del amor. Hasta aquí está bien, porque es dios del afecto, del cariño, del amor sexual. Pero viene Himero, que es el dios del deseo sexual. Y Poto, que es dios del anhelo sexual. Esa otra parte de la sexualidad, del anhelo, anhelar. Y por eso la pornografía prácticamente se maneja es por este dios, el Poto. ¿Por qué? Porno, por ahí viene la palabra pornografía. ¿Por qué? Porque es simplemente el anhelo de tener sexo, pero en fin, a veces no lo tiene, la persona no lo tiene, solamente lo usa mentalmente. Afrodita es la diosa de la belleza y la reproducción. Pan, el dios de la sexualidad desenfrenada. Dionisio, el dios de la locura ritual y del éxtasis. ¿Ve? ¿Cómo vemos una... Aquí, con esto lo que les quiero presentar es que cuando hablamos de sexo, tiene muchísimas vertientes, como un diamante, que tiene muchísimos lados. No son dos caras, no es bueno y malo, no es, en la sexualidad no es eso. Es toda una gama de personificación de la realidad esa, del ser humano, del instinto interno que hay en la sexualidad. Muy bien, voy a pasar para un poquito para adelantar, dice que en sí, como era tan grande la cantidad de dioses, entonces se crearon los erotes, que en el imperio griego, que eran los dioses alados del amor en la mitología griega, y eran muchísimos. Entonces, en vez de hablar del dios este, del dios aquel, o sea que esta actitud de la psicología, por ejemplo, que habla de la anatomía y los seres humanos, de la naturaleza humana, desde el punto de vista psicológico, de la sexualidad, entonces uno dice sexología, entonces lo tiene que ver con la psicología y la anatomía o la humanidad. No, cuando se habla de sexología, pues tiene que ver con los pederastas, la pedofilia, la zoofilia, la homosexualidad, el sadismo, el abuso, la violación, el incesto, tantas cosas. Entonces por eso había una gran cantidad de dioses y como cada dios lo que representa es una actitud del ser humano. Porque cuando hablamos en griego de los dioses, prácticamente lo que se está diciendo es que el ser humano es así. Entonces lo ponen, se lo dedican a los dioses, pero los dioses en sí es una actitud del ser humano. Por eso es que la mitología no se puede entender, que eso es malo porque es politeísmo y nosotros somos de un solo Dios. No está, cuando ellos hablan de dioses no se están refiriendo a dioses por allá afuera de ellos, sino Dios es la actitud del ser humano y lo tomaban como dioses. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, es omnisciente, omnipotente. Entonces, como Dios es así, las actitudes nuestras que nos superan, esas son también omniscientes, omnipotentes, omnipresentes. Por eso le decían dioses. Muy bien. En el área de en nuestra cultura azteca y maya y inca, también habían dioses de la sexualidad. Por ejemplo, este dios que es Xochiquetzal. Xochiquetzal era la diosa del amor y el placer sexual entre el imperio inca. Era una florija de la primera pareja de dioses aztecas, de los aztecas. Pero entre los incas se repite también con otro nombre. Y entre los mayas. Todos tenían algo que les representaba la sexualidad y el placer sexual. El amor y el placer sexual. Mire, que este
Xochiquetzal también protegía a las prostitutas que había dentro del imperio azteca. O sea que esto no es nuevo, pero no podemos estar derrotados, porque sí puede haber una salida. Muy bien, vamos a tomarlo desde el punto de vista de la Biblia. Éxodo 2:14 dice, no cometerás adulterio. Mateo 5:28 dice, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio en el imperio romano, en el imperio griego, en Mesopotamia, en el imperio egipcio, en todos esos grandes imperios, el adulterio no era tomado como lujuria. No es la lujuria. ¿Por qué? Porque entre ellos, por ejemplo, si una persona, un hombre casado, iba y se acostaba con una prostituta que había por todos lados y que era libre en esos imperios, la prostitución en todos los ámbitos sociales, no se tomaba como adulterio. O sea, el adulterio era la infidelidad de una persona casada con uno que no fuera casado o con otro casado. Es que una persona casada que tenga relaciones sexuales con otra persona, por ser casada, ya es adulterio, pero esto no tiene nada que ver con la lujuria, porque el adulterio ya es otra cosa totalmente distinta. La lujuria es el desenfreno de la sexualidad, el negocio de la sexualidad, el placer por el placer de la sexualidad. Por eso, ya en Jeremías 2:24, ahí sí se toma la lujuria. Dice así, refiriéndose a Jerusalén o al pueblo judío, al pueblo de Dios, dice, asna montés acostumbrada al desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había estado en el desierto. Que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Mire que aquí la lujuria tiene que ver es con la idolatría, con el pueblo de Israel que se vendía a las grandes potencias, como nuestros pueblos. Entonces el presidente o los gobiernos o los senadores, la política, cuando no vela por el bien de la humanidad, de la sociedad, de la comunidad, es una mente lujuriosa. Por eso yo les decía al principio que no tiene que ver solamente con el sexo, pero con el acto sexual en sí, con el acto sexual, lo que tiene que ver es con el manejo malo de ti, que eres un ser sexuado por naturaleza. Y en Ezequiel 16:58 dice, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. Entonces, la lujuria es el castigo. La castidad no debería ser castigo. ¿Ve? Pero por eso es que no salimos, porque no hay una salida, no hay un término que diga cómo vivir bien la sexualidad. La pureza podría ser, la virtud podría ser, la limpieza podría ser, pero llega otro y dice, no, pero es que el sexo no es malo. Y es verdad, el sexo no es malo. Es cuando se sale del control. Ezequiel 23:21 dice, así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud. Hablando del pueblo de Jerusalén, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Ve, el pueblo de Israel fue lujuriosamente esclavizado en Egipto. ¿Ve? Lujuriosamente, y no se refiere al sexo. Se refiere a que entregó su economía, entregó su política, entregó su familia, entregó su sociedad, entregó su educación a un pueblo extranjero. Es todo, la lujuria es todo el ser humano. Por eso la lujuria lo encierra. Es toda la vida del ser humano. Y en Romanos 13:13, que ya estamos en el Nuevo Testamento, dice, andemos como de día. Por eso ilumina tu camino, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia.
O sea que prácticamente Pablo está diciendo que el orgullo, la vanidad, la avaricia, la codicia, la gula, la mentira, todo eso es lujuria. ¿Ve? La glotonería, la lascivia, las contiendas, la envidia, las borracheras, todo eso tiene que ver, o sea que está en el mismo marco de la lujuria. Cuando se habla de lujuria, entonces no se crea que solamente la sexualidad, pero sí tiene que ver con la sexualidad, porque somos sexuados nosotros, por naturaleza somos seres sexuados. Muy bien, ¿cuáles son las características propias de un lujurioso? A ver si tú estás en este parámetro de tu personalidad. Si tú tienes estos rasgos que voy a leer, que te voy a enseñar, si tú tienes esto es que eres lujurioso. Y puede ser que no tengas actividad sexual, sin embargo eres lujurioso. O tienes actividad sexual desaforada, también eres lujurioso. ¿Ve? ¿Quién es el lujurioso? Es el que carece de empatía hacia su madre. Mire, si tú tienes problemas con la mamá, si has tenido problemas, si odias a la mamá, si no te relacionas con ella, si no tienes simpatía con ella, eres una persona lujuriosa. Aunque tú no te des cuenta, porque estamos hablando es de que no es explícito esto es interno. Ya es una persona lujuriosa. Una persona que haya nacido, que haya crecido en su infancia sin ternura, sin debilidad y fragilidad. Vea que los niños son débiles desde chiquitos. Levántese que tú eres macho, le dicen al niño. No lloren que los hombres no lloran. ¿Ve? Esa fragilidad y esa debilidad de que por naturaleza la tiene un niño, si al niño se le enseña que los hombres no lloran, que tú eres macho y esto, ya se le está propagando la lujuria en ese infante. Para que cuando llegue adulto va a ser una persona lujuriosa, lasciva. Vea, el lujurioso ya cuando es adulto es inescrupuloso. Nada le inmuta. Es indiferente e infame. Esta es una actitud del lujurioso. No le importa tener honra, ni crédito, ni estimación. Por eso se exhibe. Por eso es una persona que se expone y no le importa. En el punto de vista de la pornografía, mire que las mujeres o los hombres se sienten y lo dicen, vea, yo soy actor de pornografía, porque tengo estas cualidades, tengo estos talentos, estoy dotado de esto. Entonces, ve, quiere recibir el aplauso de un grupo de gente que lo aplaude, que lo admira y que les gusta eso. Por eso él es públicamente, se expone públicamente como los emperadores romanos, Calígula, Nerón, Claudio, todas esas, Tiberio, todas esas personalidades se exponían, eran lujuriosos. ¿Por qué? Porque ellos salían a la palestra pública a exhibirse con sus mujeres o descontroladamente mataban a sus esposas, hacían en el circo romano, traían a los gladiadores, que eso era una cuestión sexual, a pelear, porque donde hay sangre hay sexo. Entonces todo esto tiene que ver con la lujuria. El lujurioso es una persona mal educada, hostil y desconfiada. Si usted encuentra una persona mal educada es lujurioso. Porque no quiere decir que tenga estudio o no tenga estudio. Hay personas supremamente estudiadas, profesionales, y son mal educados. No les importa quedar mal, hacer el ridículo. Se creen los eructar, por ejemplo, o mostrar sus genitales. Y se creen hombres, machos, y son aquellos que dicen, me voy a emborrachar, me voy a hacer cosas así, le dice a sus amigos. Esa persona es mal educada, hostil, pero en el fondo es desconfiada. También sabe que le pueden hacer eso a sus hermanas, a sus personas más allegadas, o a sus hijas. Hace y deshace como le place. Esta es una persona lujuriosa. Vea que no estamos hablando aquí de sexo, sin embargo, son personas lujuriosas. Es la persona que engaña, es jactancioso o jactanciosa y es una persona mentirosa. Ese es lujurioso, el mentiroso, el que dice mentiras y que él mismo se las cree. Se jacta de lo que él tiene y engaña.
Está siempre en una búsqueda del placer desmesurado, sin medida, no se mira, porque lo que le interesa a él o a esa persona, hombre o mujer, es el placer. Solo busca la satisfacción y la gratificación. Y vea, esto sí es una característica propia de un ser lujurioso. Todo lo quiere inmediato y todo lo quiere poseer y obtener. Por eso no respeta a nadie. En la mitología y en las historias, pues es donde hay el incesto. Todo el incesto es que ya, como tengo ganas de hacer el sexo, no importa si está mi madre, si está mi padre, mi hija, el hijo, el que esté, ahí lo hago, porque es satisfacer un deseo, todo inmediato, no hay dominio de sí. Lo posee así. Entonces por eso los ricos, o los que tienen dinero, los que tienen poder, entonces caen en el placer y por eso las niñas o los niños son llevados a esas personas para que satisfaga su deseo, su placer. La esclavitud empezó por ese lado. La esclavitud era para esclavización del sexo. Traían a los jóvenes más bellos del poblado, de donde estaban, y se los llevaban a los poderosos, a los cortesanos, a las personas que tenían poder. Muy bien, aquí quedamos. Puse la foto del dragón, el dragón y la mujer. No siempre el dragón es malo. En la mitología oriental, coreana, japonesa, china, el dragón es benévolo, pero en nuestra sociedad occidental el dragón es maloso, no es bueno, sino malo. Entonces están las dos cosas del sexo, bueno y malo, ¿sí? O sea, cuando se sale, malo. Cuando se maneja adecuadamente, naturalmente, en la naturaleza, con el cerebro interno. Como los animalitos, tienen sexo cuando entran en calor. Pero nosotros tenemos sexo cuando nos salimos, entonces solamente por negocio, ¿ve? Porque hay un desequilibrio mental en la parte de afuera, racional, no en el cerebro interno, el cerebro espiritual. Muy bien, ¿qué otras características tiene la persona lujuriosa? Es enérgico, intensivo, violento y toma riesgos. El deporte sí que es lujurioso, el deporte. Cuando sale el deportista, sea cualquier clase de deporte, lo que sale es a exhibirse. ¿Sí? Y a exhibir su fuerza, su potencia, su violencia. En el boxeo o en el fútbol americano. Intenso, enérgico, eso es una persona lujuriosa. El deportista que lo hace por eso, no por el deporte no el deporte que yo llamo el ejercicio, que es el de comer bien, dormir bien, tomar agua, respirar y hacer ejercicio, ese no. Es el combatiente, ese es lujurioso. Efusividad, entusiasmo, es efusivo, entusiasta y excesivo en todo. Ese es el lujurioso, en todo. En una casa, que tener yo no sé cuántos carros. Los artistas, por ejemplo, caen en la lujuria muy fácilmente. Los deportistas ahorita pagándole tantísimos millones de dólares porque ¿ve? Poseen cosas, entonces son lujuria. Estas personas también tienen la capacidad de recibir golpes fuertes en la vida. ¿Ve? Por eso dicen de Pablo Escobar que era una persona que ni se alegraba mucho, ni se entristecía mucho. Sabía aguantar los golpes, personas lujuriosas. Agresividad por conseguir el triunfo. ¿Ve? El deseo es triunfar. Y entonces en la parte sexual también. Quieren ser lo mejor. En la parte sexual, por eso el Viagra y todas esas cosas medicinales que ayudan para tener más virilidad. Y la mujer pues también, no solamente el hombre, sino la mujer también. Débil, esta persona fue débil en la niñez y ahora como fue débil en la niñez, ahora quiere ser fuerte como adulto. La lujuria es muy parecido al acoso sexual y al hostigamiento. Una persona que acosa al otro, o a una empleada, o a un compañero de trabajo que lo acosa y hostiga, esa es una persona lujuriosa. El lujurioso es avasallador, atropellador, expande y actúa. Esa es una persona lujuriosa que no le importa pasar por encima de los demás. Es una persona exhibicionista sin buscar la opinión. No le importa lo que digan los otros, no le interesa hacer lo que sea. Por eso, como dicen que los políticos, que se orinan sin ningún pudor en la comunidad, porque ya no les importa. Los políticos y muchos, también la religión,
que ya no tienen desprestigio ante la comunidad, ante la opinión pública, no les importa, siguen exhibiéndose con la misma lascivia y la misma lujuria. ¿Ve? Es una persona insensible al dolor propio y al ajeno, no le importa. Es insensible, una persona insensible al dolor propio y al ajeno es una persona lujuriosa, que por el sexo, la fuerza, la potencialidad sexual es que llega a eso, a que no siente nada. Es perverso, desvergonzado y malvado. Estas son las características de un lujurioso. Como puedes ver tú, vemos que no solamente es el acto sexual, porque si fuera por esto, el hombre no puede tener sexo cada ratico. La mujer sí, como cuentan de una de las emperatrices de Roma, que apostó con una prostituta. ¿Quién era capaz de resistir tener más sexo con hombres? O sea, ¿quién aguantaba más hombres? Y que al amanecer, dice la historia, y eso está dentro de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Roma, cuando se habla, esta mujer le ganó la emperatriz, que era la cortesana, que era la persona dirigente del pueblo, le ganó a la prostituta. ¿Ve? Y que después quedó todavía con deseos, aunque cansada, que quedó con deseos de hacer más sexo. Ese es por un lado, ¿ve? Esa es una parte, pero por ejemplo en el hombre tiene sexo, pues ya no puede tener más sexo ya enseguida, pero sí puede ser malvado, perverso, desvergonzado, acosador, avasallador, atropellador, no le importa, o sea que durante todo el día es una persona lujuriosa y no está haciendo sexo. ¿Sí? Es la actitud. El pecado es la actitud del ser humano y que es causado por un mal manejo de la sexualidad. Por eso esa persona en público se presenta así, de ese carácter, de ese temperamento, con esa personalidad. Pero uno ya sabe, esta persona lo que es un lujurioso. Si se porta así, es un lujurioso y no está mostrando sexo ni está haciendo sexo. ¿Ve? ¿Por dónde iba la lujuria? Muy bien. Vamos a terminar con transformar la lujuria a castidad, pero no tomemos la castidad como castigo, porque como yo les había dicho hace un momento, que cuando tomamos que la limpieza es un castigo y ponen al pobre muchachito, la mamá en la casa, que haga limpieza de su cuarto como castigo, pues el pobre muchacho nunca va a aprender a ser ordenado, organizado, a ser ecuánime. Y lo mismo de la castidad, porque castigamos el sexo. Entonces públicamente no se puede exhibir, pero por debajo está todo, una corriente tremenda, más fuerte que las corrientes oceánicas. Muy bien. ¿Cómo se transforma la lujuria a castidad? En el reconocimiento. Que uno sepa que está maltratando al otro y que se está maltratando a sí mismo. Reflexionando. Tiene que haber una reflexión, un pare, un stop y decir, un momento, ¿qué estoy haciendo? Interiorizar la vida. Este tema de vivir la vida con interioridad, esto es importantísimo porque la persona empieza, en vez de manejar el cerebro externo, que es donde está la lujuria, porque la lujuria es netamente, aunque es instintivo, pero mal manejado está en el cerebro externo. Entonces, cuando se interioriza, de verdad, ya empieza a manejarse de la mejor manera posible. Elección. En la vida hay que elegir. Si yo escojo esto, no puedo tener aquello. El lujurioso quiere tener las dos. El trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo hay parámetros de respeto y de disciplina. ¿Ve? De conciencia. Se toma conciencia de las cosas. Hay que desaprender, porque como se aprendió desde muy niño, es mal hábito, entonces aprende algo nuevo. Valorar la amistad. La amistad. Una cosa es ser amigo, una cosa es que la otra persona confíe en uno, sea mujer o sea hombre, y otra cosa es que la otra persona no me pueda confiar en mí porque soy una persona que me sobrepaso. Entonces, la amistad. Humildad. La humildad, cuando uno es humilde, humus, allí, saber que eres polvo y que debe dejar una huella imborrable aquí en la vida, que sí te debe importar vivir. Entonces, eso también te ayuda. La sensibilidad. Porque ya que dijimos que el lujurioso es insensible, pues empezar a tocarse tus sentimientos,
a pensar en la madre, a pensar en las hijas, a pensar en las hermanas y ver al ser humano como alguien de la misma naturaleza de uno. La democracia. Mire, que este pueblo de Estados Unidos, que fue donde nació la democracia, demo, voz, cracia del pueblo, demo, cracia, cracia, voz, demo del pueblo, la voz del pueblo, aquí se ha perdido, porque la gente ya no va a votar. Como no vota, entonces ya es una persona lujuriosa. El que no respeta la democracia es una persona lujuriosa. Y por eso los políticos tienen poder, tener y placer. Porque el pueblo les ha dado la voz a ellos y el pueblo no tiene voz. Y no quieren porque no van a votar. Por eso el curso que vamos a hacer el 4 creo, sí, el 4 de mayo, voy a mirar. El 4 de mayo vamos a tener un curso sobre democracia aquí en la iglesia El Príncipe de Paz a las 6 de la tarde. Los invito para que se inscriban en este curso sobre democracia, espiritualidad y vida moral. Porque así como la democracia está desprestigiada aquí en Estados Unidos, también la religiosidad, la espiritualidad está también mal, no está aceptada por la comunidad en general, mal vista, también tiene un desprestigio. Otra parte es interactuar con el otro ser humano, no abusar del otro, sino actuar. Tú me das, yo te doy. Esa es una parte importantísima para salir de la lujuria. La meditación. Mire, las personas que son lujuriosas y que hoy día han cambiado, han sido lujuriosas y hoy día han cambiado, dicen que les ayuda muchísimo la meditación. Porque con la meditación ya se bajan, ya no son imponentes, ya no son usurpadores, ya no llegan a atropellar a sus empleados o a los amigos, ya no son los matones, ya no son los que hacen bullying. ¿Ve? Esas personas, ¿qué les ayudó? La meditación, porque entraron en contacto con ellos mismos. Armonización de la vida, eso ayuda muchísimo. Misericordia es sentir compasión por el otro. Cardía, corazón, de la miseria del otro. ¿Por qué la trata de blancas? ¿Por qué la explotación de los niños? ¿Por qué someter a un niño a la sexualidad? ¿Por qué? Porque no hay misericordia. ¿Ve? Porque el lujurioso no ve eso. La iluminación es el despertar. Por eso Pablo decía, caminemos en la luz, no lo hagamos de noche. La legalidad, porque es que el lujurioso no respeta ley, porque como no le importa nada, legalidad. Es lo contrario el de la gula. El de la gula sí respeta la ley, pero el lujurioso no. Socializar, porque como se encierran en sí mismos, entonces ya abrirse y ver al otro como ellos mismos, ver a los otros en un espejo. Valoración, valoración del sexo, valoración de la persona, valoración de las relaciones humanas, valoración de la otra persona, distinguir la diferencia entre un niño y un adulto, valorar al otro. La fidelidad, esto es importante. Una persona fiel, pues se mantiene ecuánime. La coherencia, ser coherente, ayudar a mantener las distancias, a mantener una vida que lo que sea afuera también sea por dentro. La entrega, cuando una persona se entrega a alguien, entonces también esa persona se va a mantener tranquila. Dependencia, quiere decir que dependemos los unos de los otros, por eso yo no me puedo portar mal en público, porque me van discriminando, pero el lujurioso no importa que lo saquen, porque como tiene poder y tiene tener, entonces ¿quién lo va a sacar? Pero no mira que depende del otro. Este es un punto bien importantísimo, el maternalismo. Desarrollar el maternalismo, hombres y mujeres, porque la sexualidad es para producir vida. Y no tiene que ser el acto sexual, sino cuando en una familia existe el maternalismo, es decir, que el padre, la madre y los hijos se mantienen produciendo vida en ese lugar, entonces se pasa de la lujuria a la castidad, porque la lujuria trae muerte. Recuerde que la lujuria trae sangre, trae fuerza, poder, para atropellar al otro, no le importa. Amorosidad, ¿ve? Despertar de la amorosidad, es la ternura, es el cariño, porque es que el lujurioso no es tierno, ni es cariñoso, porque desde niño no desarrolló esa actitud, esa cualidad. Sanidad, ¿ve? Mente sana, cuerpo sano, emociones sanas. Moderación, moderar. La parte es estarse tranquilo, en paz,
moderado, ni mucho ni menos. Y consideración. Consideración es ponerse en los zapatos del otro. ¿Por qué violar al otro? ¿Por qué maltratar al otro? ¿Ve? Muy bien. Este era el tema que les quería hablar en el día de hoy. Espero que haya sido de mucha edificación, porque este tema es nuestro. Nadie puede negar la sexualidad en la vida del ser humano. Nadie. Y la sexualidad es propia del ser humano. Antes de Adán y Eva, o mejor dicho, Adán y Eva antes de la caída del paraíso, se decían que estaban desnudos y no había pudor, no sentían vergüenza. Apenas comieron del árbol del conocimiento, del bien y del mal, inmediatamente cayeron en la lujuria, porque ya se tuvieron que tapar, cubrir. Ve que la lujuria no es interna, no es del cerebro interno, aunque en el eneagrama se pone en el cerebro interno, junto con la pereza y la ira. La lujuria, la pereza y la ira pertenecen al cerebro interno, pero es que mal hecho o mal usado, inmediatamente el mal uso es por el cerebro emocional o el cerebro racional. Es más por el cerebro racional que por el cerebro emocional, porque por el cerebro emocional hay ternura, hay cariño, hay respeto, hay emoción, hay enamoramiento, pero por el racional no. El sexo por el racional, son el racionalismo, es donde viene, eso no es instintivo, ya es racional. Entonces el pedofílico, el pederasta, el zoofílico, la piensa. ¿Ve? ¿Por qué no hacen las cosas así instintivamente? Si fuera como un animal. No, no lo hacen porque el animal hace sexo en cualquier parte. ¿Ve? Porque está como Adán y Eva antes de la caída. Pero el lujurioso la piensa muy bien. Y entonces va y hace la maldad. Pero ya cuando tiene mucho poder y cuando tiene mucho tener, pues ya no le importa que los otros lo digan. Porque hay gente siempre que los protege. Tienen una corte alrededor de ellos, los emperadores, pero también los deportistas, los políticos, los poetas, los pintores, los artistas. Toda esa gente cae en esa enfermedad terrible de la lujuria. Bueno, me faltó un poco explicar un poco lo que la lujuria adquiere: complicidad, posesividad y satisfacción. Complicidad porque hay mucha gente cómplice en esto. Él mismo es cómplice de ciertas cosas. Posesividad porque todo lo quiere poseer para sí. Ese es el lujurioso. Y satisfacción porque le gusta es satisfacerse. La lujuria en sí es el arrogante. Ya dijimos que tenía que ver con el orgulloso, pero el orgullo tiene que ver más con el triunfador. El triunfador, o el ayudador, mejor dicho, el ayudador, ese tiene que ver con el orgullo. El que dice yo ayudo, yo doy 2 cosas más que el otro para que me aplauda. ¿Ve? En cambio, el lujurioso es arrogante, porque no le importa, lo puede todo, tiene el poder. Por eso la persona que tenga el poder, los gobernantes son tremendamente lujuriosos, y nadie se da cuenta. Por ejemplo, Clinton, que cayó estando en ese poder. Pero eso un solo caso que le presentaron a él, pero pudo tener miles de casos, muchísimos. Este es un caso que salió a la luz pública, pero hay muchísimos. Todos los políticos, en la política se ve muchísimo porque tienen poder, pero también los padres de familia, que tienen poder en la casa, por eso cometen el incesto. Todo ser humano que tenga poder, ya es lujurioso. Que tenga, ya es lujurioso. Ahora, el que se va desbocado por el placer, pues ya es lujurioso. Por eso las 3 tentaciones de Jesús fueron sobre la lujuria. Las 3 tentaciones tenían que ver con la lujuria. Dice que Jesús fue llevado al desierto y tuvo hambre. Y luego fue presentada las 3 tentaciones. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Te agradezco muchísimo el contacto que hemos tenido y que Dios te bendiga.